Inteligencia Creativa es un podcast conducido por César Ferrer, licenciado, profesor e investigador. Es un espacio para brindar herramientas en las múltiples inteligencias, la creatividad, filosofía, historia y orientación. Disfruta cada episodio de Inteligencia Creativa. Suscríbete y comparte cada episodio. Inteligencia Creativa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Inteligencia Creativa. Quien les habla y saluda el profesor César Ferrer. Y en este episodio estaremos conociendo cómo mejorar el autoconcepto de los estudiantes. ¿Cuál es la importancia del autoconcepto? Recordemos que el autoconcepto es importante en el desarrollo escolar. El autoconcepto forma parte de los 4 autos, es decir, de los 4 autos del autoconocimiento. Podríamos incluso decir que son, desde un punto de vista, los pilares que sustentan el templo de la personalidad que se desarrolla para el porvenir y el futuro de cada estudiante. Hay autores que denominan los aspectos nucleares del autoconcepto, que son la autoconciencia, el autoconcepto, la autoevaluación y la autoaceptación. Con preguntas tales como esta, que todo estudiante debemos y se debe orientar, mediar y guiar hacia ello. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Para qué sirve conocerse a uno mismo? ¿Qué es el autoconcepto? ¿Para qué sirve que los estudiantes tengan un buen autoconcepto? Pero sobre todo, ¿cómo mejorarlo? Son ciertamente preguntas poderosas que trataremos de responder en este podcast. Es decir, tener un profundo grado de autoconocimiento resulta más difícil de lo que aparentemente puede imaginarse. ¿Debido a qué? Entre otras cosas, a la falta de un peso significativo de la educación emocional en los actuales sistemas educativos. Sin embargo, hoy más que nunca, la importancia del autoconocimiento es decisiva, clave sin duda para alcanzar el bienestar y la felicidad integral de todo ser humano. Y ahí es importante que los profesores, las profesoras, los mediadores y orientadores ejerzan un rol primordial en el desarrollo del autoconcepto de todos los estudiantes. Recordemos que uno de los objetivos de todo profesor, mediador, y uno de sus objetivos últimos y fundamentales es ayudar a que los estudiantes tengan un autoconcepto realista y positivo en relación con sus capacidades y competencias. El profesor es para bien y para mal una de las personas claves en el desarrollo de su yo, del yo de cada estudiante. Por eso debemos atender, cuidar la relación y manera de comunicarnos con nuestros estudiantes. Podemos erróneamente pensar que el prefijo auto del término autoconcepto indica algo que depende de ellos mismos, y lo cierto es que a esas edades de la infancia, de la primera infancia, de la niñez, de la adolescencia, escapa en gran control o en gran medida de ello. Adaptando mis palabras a las del psiquiatra infantil Jorge Barudi, dice y afirma: lo que un docente, lo que un profesor siente, piensa o hace por su estudiante y la forma en que lo comunica tendrá un impacto significativo en la manera en que ellos se conciben a sí mismos. Es decir, es una realidad que ya hemos visto en distintos episodios de lo que conocemos como el aprendizaje significativo. Por eso, para desarrollar y guiar un autoconcepto claro, conciso, íntegro en cada estudiante, se deben manejar ciertas estrategias y aplicarlas en el aula de clase. Recordemos que lo primero es tener claro qué es el autoconcepto, ¿sí? El autoconcepto es aquello que pensamos que somos, la representación de sí mismo, que incluye la opinión sobre cómo es uno, aspectos como corporales, de apariencia, habilidades físicas, psicológicas, afectivas y sociales, sobre la propia conducta o sobre las posibilidades y capacidades personales en el presente y en el futuro. Indudablemente, como nos vemos en el futuro, va a ser muy esclarecedor de qué autoconcepto tenemos de nosotros mismos. Además, influirá en nuestra automotivación,
en esa motivación intrínseca, un papel protagonista a la hora de tomar decisiones, marcarse objetivos y elaborar planes de acción. Ahora bien, ¿por qué forjar? ¿Por qué necesitamos que los estudiantes tengan un buen autoconcepto? Tener un autoconcepto positivo es la base del buen funcionamiento personal, social y profesional frente a una misma experiencia de personas, estudiantes con distintos autoconceptos. Le dan diferentes significados pudiendo ser limitantes. Hay varios ejemplos de los tipos de autoconcepto. En el ámbito académico, si un estudiante que tiene bajo o mal concepto de sí mismo como estudiante y sale bien en un examen, probablemente pensará: mira, qué suerte he tenido, pero ya veremos cómo me sale el próximo. Es decir, que no atribuye el éxito a sí mismo, sino a la suerte, es decir, al factor externo. En cambio, un estudiante con un autoconcepto positivo pensará: he salido bien, es lo que esperaba, porque es lo que me suele ocurrir. Y si le preguntáramos por su próximo examen, seguramente él va a decir: sí, todo sigue igual, espero resultado semejante. Lo que nos parecería una respuesta sensata, que además demuestra confianza en sí mismo. Es lo que buscamos en todos los estudiantes y debemos desarrollar un autoconcepto en los distintos ámbitos. En este caso, en el académico, pero también en el ámbito personal. A la hora de elogiar a otra persona diciéndole: qué bien te veo, qué buen aspecto tienes, es posible que la persona que estuviera contenta con su aspecto físico aceptara el elogio, lo agradecería y lo reconocería. Por el contrario, el mismo elogio dirigido a una persona descontenta con su físico no sería recibido igual y quizás contestaría: que va, ya me gustaría. Es decir, por eso es importante el desarrollo del autoconcepto en el ámbito personal. ¿Para qué? Para el desarrollo integral del estudiante. Es decir, el autoconcepto es un filtro, interpreta la experiencia de cada uno y generará la aceptación de los resultados que estén en la misma línea que su buen concepto, así como eliminará los que están en dirección contraria. También sucede en el caso inverso. Si una persona que tiene un autoconcepto negativo en algún aspecto, aunque los resultados que obtenga sean positivos, no los reconocerá como tales, no los tendrá en cuenta y en cambio sí atenderá los que estén en la dirección de su autoconcepto. Es decir, es un filtro que debemos ir desarrollando, debemos ir creando con estrategias sólidas la importancia de que el estudiante se sienta seguridad, crea en sí mismo paso a paso, donde la escuela, el docente y los padres y familiares del estudiante trabajen mancomunadamente. Y aquí voy a dar algunos ejemplos reales y verdaderos de cómo son los estudiantes con un autoconcepto alto. Actuarán independientemente, es decir, van a elegir por sí mismos sus amigos y formas de entretenimiento, van a decidir cómo gastar su tiempo y su dinero, asumirán sus responsabilidades de cualquier índole, como hacer un mandado, un recado, contribuir en las tareas domésticas o atender a un amigo. Afrontarán nuevos retos con entusiasmo, le interesarán tareas desconocidas y nuevas, pero demostrarán también amplitud de emociones y sentimientos. Sabrán expresar y pasar por distintas emociones sin reprimirse. En este punto me detengo, sin reprimirse. Es decir, van a conocer sus estados emocionales, van a saber regularse cuando tienen un autoconcepto definido. Toleran bien la frustración, la encararán de diferentes formas, riéndose de sí mismos, aceptándola, siendo capaces de hablar de lo que les entristece, de lo que les está pasando. Se sentirán capaces de influir en los demás, familia, amigos, compañeros y profesores. Otras actitudes que se presentan en estudiantes con alto autoconcepto es una actitud activa. ¿Por qué? Porque se implican voluntariamente en las tareas académicas, interés por aprender, plantean preguntas, definen problemas, planifican procesos, actitud de orgullo, orgullosos, sienten cierto orgullo. ¿Por qué? Por las aportaciones o intervenciones que hacen en su quehacer diario. Y por supuesto también una actitud emprendedora.
se proponen retos porque se sienten capaces de asumirlos. Y existen, obviamente, claramente, una relación directa del autoconcepto del profesor con el del estudiante, debido al modelo que ofrece y al ambiente que crea en el aula. Por ello es importante cómo el profesor, como la profesora o el guía se comunique y aplique estrategias para desarrollar el autoconcepto. También hay que tener en cuenta que ese profesor que está ejerciendo ahí, que ese profesor que está ayudando a guiar y orientar el desarrollo integral de un estudiante debe tener claro su propio autoconcepto, porque es un modelo. Y si no tiene claro su autoconcepto, si tiene algunas limitaciones, primero debe desarrollarlo, debe buscar la manera, debe preguntarse cómo resolver y desarrollar o mejorar ese autoconcepto de sí mismo. ¿Para qué? Para ser un modelo de ejemplo a seguir, para ser un modelo de inspiración, para ser un modelo de trabajo activo en el aula de clase. De ahí la importancia de mejorar cada día el autoconcepto. ¿Para qué? Para guiar y orientar a los estudiantes en ese proceso de desarrollo integral de las emociones, que para bien o para mal, como decía anteriormente, es el profesor, ese guía que está ahí día a día conjuntamente con los estudiantes en las distintas etapas escolares, primaria, secundaria y, por qué no, también en la edad universitaria, en procesos donde hay un desarrollo universitario académico importante del conocimiento de los estudiantes. Y para ir concluyendo este episodio, podemos sostener rotundamente que el autoconcepto es operativo y está abierto al cambio. ¿Debido a qué? A nuevas experiencias vitales y nuevos feedback, lo cual es muy positivo. Sin embargo, la mayor o menor facilidad del cambio de nuestro autoconcepto estará relacionada directamente con la mayor o menor cristalización o arraigo de nuestra creencia. Nuestras creencias, sin duda, se cristalizan con la repetición de las experiencias similares, no de las puntuales o pasajeras. Es como si al repetirse se fueran fraguando, es decir, endureciendo en nuestro mapa mental. Por todo ello, la necesidad de desaprender y aprender constantemente a lo largo de la vida no se equivoca. La flexibilidad y la perseverancia serán nuestras grandes aliadas. En definitiva, como profesores, no deberíamos dejar el desarrollo del autoconcepto para tratarlo de una manera puntual, por ejemplo, a través de un programa, sino que en nuestra situación educativa debemos actuar con nuestras conductas, actitudes y métodos. De ahí la importancia, como lo he repetido y dicho en distintas estrategias en el podcast, cuando hablamos de los cambios, de los tipos de cambios, de la flexibilidad, de aprender, de desaprender y reaprender, es importante que cada día el autoconcepto, tanto en los profesores, vaya siendo flexibilizado, vaya desaprendiendo de acuerdo a los contextos, reaprendiendo y aprendiendo nuevas formas para dar lo mejor de sí en la guía y orientación de los estudiantes. La importancia del autoconcepto es vital para el futuro de cada niño, de cada niña y de cada adolescente. De ahí que el profesor tome las estrategias y guías más adecuadas. Primero conociéndose a sí mismo y autoevaluándose y autoconociéndose constantemente, porque es un desarrollo constante, no es de un día. Les habló César Ferrer en el podcast Inteligencia Creativa. Les recuerdo que se suscriban y guíen